Bendiciones a todos, ¿verdad? Grandemente para cada familia. Así que agradecidos con el Eterno de estar esta noche aquí. Así que sabemos que en la semana la, las personas, ¿verdad? Siempre llegan un poquito tarde de sus trabajos, pero poquito a poco van a ir conectándose por ahí. Pero agradecido, ¿verdad? Con Hashem por esta oportunidad y con el Moré Juan Suárez por siempre estar, ¿verdad? Presto para ayudarnos y para poder seguir aprendiendo en este caminar. Así que hoy tenemos un tema muy bueno. Sabemos que ya el ciclo de festividad del Eterno está a la vuelta de la esquina y queremos estar lo más consciente posible, ¿verdad? Para que cuando llegue estos momentos, saber que con qué nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Y con qué debemos tener en nuestra mente, qué es lo necesario para poder cumplir con el Eterno cuando nos llama a estos eventos, ¿verdad? Así que yo siempre digo que el Eterno como Rey Supremo nos envía una invitación cada cierto tiempo al año y nosotros debemos saber, ¿verdad?, cuándo presentarnos, cómo presentarnos, ¿verdad? Porque Él es el que nos invita y Él pone los requisitos para estos eventos. Así que gracias, Moresuaste, una vez más. Así que lo voy a dejar por aquí para que así, ¿verdad? Pues tome desarrollo de esta porción. Así que le pido de favor a la familia, ¿verdad? Que mantengan el micrófono apagado para que así la grabación, ¿verdad? Pues pueda darse lo más limpia posible y poder compartirla más luego para beneficio de otras personas. Así que, More, bendiciones. Bendiciones, pastor. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que se conectan, a los que estarán conectándose más tarde. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de Pesaj, la mesa de Pesaj y cómo celebrarlo correctamente, ¿verdad? Esa fue la asignación, ¿verdad, pastor? Eso es correcto. Ok, bueno, para empezar tenemos que entender que el mandamiento de Pesach empieza dentro de lo que es Egipto, la esclavitud del pueblo de Israel. Más adelante vamos a tener una enmienda a lo que es el mandamiento de Pesach, pero vamos a estar viendo esto y después vamos a ver qué representa la mesa de Pesach y cómo podemos celebrarlo correctamente. Y como dice el pastor, estamos a 3 meses, 3 meses y algo de que venga esta festividad. Y a veces cometemos el error de esperar hasta los últimos días para prepararnos y hablar de estos temas. Y yo creo que lo que está haciendo el pastor con la congregación y el grupo de hermanos desde ya empezar a hablar de estos temas es muy importante porque ya cuando llegue la fecha se sabe qué es lo que se va a hacer. Normalmente año tras año siempre hay una gran cantidad de debates, siempre hay una cantidad de discusiones y bueno, a veces la gente no le gusta estudiar un poquito y en el no gustarle estudiar, pues cada quien está interpretando la Biblia como mejor piensa que es correcto y hoy espero que a través de lo que hablemos podamos tener un entendimiento un poquito mejor de lo que, no de lo que yo digo, sino de lo que la escritura nos dice a través de los mandamientos. Así es que Pesaj aparece en el capítulo 12 de Éxodo, cuando se va a dar la liberación del pueblo de Israel. Ahora, vamos a darnos cuenta que empieza diciendo, habló Adonai a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciéndoles, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho. De un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes.
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ok, claramente nos está diciendo que en el principio, este mes, o será el principio de los meses. Y quiero usar el Tariag Mitzvot. Tariag Mitzvot es este recurso que hemos estado estudiando por ya más de un año junto al Morérico Cortés. Este que está aquí, tenemos la traducción en español, así que lo que vamos a leer es la traducción al español. Y dice, vamos a leer, vamos a empezar definiendo un poquito cuándo se celebra Pesaj, ¿ok? Porque esa es una de las preguntas que la gente se hace. ¿Tengo que seguir un calendario que ya está establecido o tengo que llevarme por el calendario que yo pueda escoger, que yo pueda, a través del avistamiento de la luna, yo puedo decir cuándo es el comienzo de los meses o cuál calendario tengo que ver? Y empezando, vamos a darnos cuenta, entonces vamos a ir al mandamiento es el mandamiento número 5. Mandamiento número 4. Aquí nos vamos a ver que dentro de la lista de los mandamientos, mandamiento performativo, dice Beidín. Esto quiere decir el Sanedrín. Este mandamiento aplica al Sanedrín. Así es que dice, este mes será el principio de los meses. Es una misbah. Es un mandamiento para el Beidín santificar cada nuevo mes y establecer las fechas de los Yomim Tovim, los días festivos, de acuerdo con esa santificación. Las leyes de los mandamientos nos dicen, el Beidín o el Sanedrín anunciaría y declararía el nuevo mes basado en el testimonio de 2 testigos confiables que dijeron que habían visto la luna en su reaparición. Solo después de que el Beidín examinó cuidadosamente a los testigos para determinar la confiabilidad de su testimonio, el Beidín declara, este día es santificado. Si los testigos aparecieron en el 30 del mes anterior, ese día se declaró Rosh Hodesh. Pero si no llegaban los testigos el día 30, Rosh Hodesh se celebraba automáticamente en el día 31. Entonces, ¿cuándo se celebra Pesaj? Bueno, hay un calendario establecido por el último Sanedrín que tenía la autoridad. Y ellos, cuando vieron que la dispersión, cuando vieron que Roma iba a destruir el templo, Roma se había apoderado de todo. Por el año 300, ellos decidieron, Gilel II decidió hacer un calendario para las futuras generaciones para evitar que en la diáspora, en la dispersión, ellos se confundieran en cuándo celebrar las fechas. Así es que el calendario que normalmente seguimos, el calendario que se le llama el calendario judío, es el calendario preestablecido, fue a través de un cálculo, pero fue la última declaración de los meses por parte del Sanedrín que tenía la última legislación en Yavne. Así es que hoy cuando decimos, no, pero nosotros podemos ver la luna y decir cuándo comienza el mes, no estamos entendiendo la legislación bíblica. Pesaj empieza el 14 de Nisan. ¿Cuándo es el 14 de Nisan? Tenemos un calendario que nos da la especificación de cuándo comienza. Lo único que tenemos que hacer es conseguirnos un calendario y seguirlo. Y de esa manera vamos a acabar con el argumento número 1 de, pero ¿cuándo la vamos a celebrar? No porque la luna no se ha visto, no porque todavía tenemos que esperar, porque hoy en día, nadie, y lo dice un recurso que estaba leyendo ayer para a Roberto Quiquito, que está por ahí. Déjenme ver dónde está. Este recurso que está aquí, historia del pueblo judío, nos dice que nadie, absolutamente nadie, por muy preciso que sea el cálculo, puede declarar un nuevo mes fuera de Jerusalén y sin un Sanedrín. Se necesita un Sanedrín que tenga la autoridad y se necesitan testigos, se necesita todo el procedimiento. Esto no se puede hacer aún dentro de la tierra de Israel. Como hoy se acostumbra que el avistamiento de la luna todavía no se ha visto en Israel, por lo tanto, no ha comenzado el mes. Eso no se puede hacer porque no hay un Sanedrín activo. El día que haya un Sanedrín activo, entonces nuevamente en la tierra de Jerusalén se podrán declarar los nuevos meses y el calendario que tenemos será obsoleto porque ahora vamos a depender nuevamente de Jerusalén para saber cuándo empieza el Rosh Hodesh,
cuándo empieza el mes. Así es que, ¿cuándo empieza Pesaj? ¿Cuándo tenemos que celebrar Pesaj? En el día que está ya establecido. Y por aquí tengo un calendario. Este calendario me dice que Pesaj está marcado en abril y va a ser, de acuerdo a este calendario, Pesaj es el 5 de abril, que es el 14 de Nisan. El 5 de abril, al caer el sol, es el día 15 de Nisan, que es cuando se hace el Seder de Pesaj. ¿Okay? Así es que el 5 de abril del 2023 es cuando se hace el Seder de Pesaj de acuerdo al calendario establecido. Porque Éxodo, nuevamente, si nosotros leemos el mandamiento de Éxodo de celebrar Pesaj, empieza diciendo: este mes o será principio de los meses para vosotros. Será el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciéndoles: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente, sigue diciendo, entonces el 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre. Eso quiere decir que el cordero de Pesaj se inmolaba, se sacrificaba entre las 2 tardes, que es un lenguaje para especificar que era aproximadamente entre las 3 a las 3 de la tarde, antes de que cayera el sol. Ok, entonces ahí hablamos de cuándo se celebra Pesaj. Después vamos a hablar qué es la mesa de Pesaj. Sigue siendo aquí, dice, y tomarán de la sangre. Ojo, esto que estamos leyendo aplicaba solamente para Egipto. Una vez que el pueblo saliera de Egipto, ya no era necesario matar el cordero y aplicar la sangre en los dinteles de las casas, porque esto era una sola vez. Este es un mandamiento que está siendo dado al pueblo de Israel para efectos de la redención en ese momento. El matar el cordero y el aplicar la sangre en los dinteles y en los postes de las casas aplicaba únicamente para la tierra de Egipto. Una vez que ellos salieron, no era requisito, y no es requisito aplicar la sangre en los dinteles, aplicar la sangre en los postes. Es más, después vamos a ver en Deuteronomio cuando dice que el Corbán Pesaj, el cordero de Pesaj, únicamente podía ser sacrificado en el templo, en el altar. La sangre era aplicada al altar, a las paredes del altar, y fuera de Jerusalén no se podía sacrificar un cordero. La gente que quería celebrar Pesaj tenía que venir a Jerusalén, tenía que subir al templo, tenía que llevar el cordero al templo, sacrificarlo, aplicar la sangre en las paredes del altar, y entonces era como se hacía en el templo. Fuera de Jerusalén no se podía sacrificar un cordero. Así es que hoy en día, si nosotros vemos por ahí gente que dicen que están sacrificando el cordero para celebrar Pesaj, están cometiendo una infracción, están cometiendo un sacrilegio hacia las cosas santas, porque nadie fuera de Jerusalén y que no fuera un sacerdote podía manipular la sangre del cordero. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender a la hora de celebrar Pesaj es que no se puede sacrificar el cordero. No se puede sacrificar el cordero. Quizás la pregunta será, entonces, ¿podemos comer cordero en Pesaj, durante la mesa de Pesaj? Muchos judíos prefieren no comerlo, algunos otros lo comen. La regla es que siempre y cuando nosotros no le llamemos que esa es la ofrenda de Pesaj, o ese es el cordero de Pesaj, nosotros podemos comer el cordero como cualquier otra comida que está acompañando el Seder de Pesaj. ¿Okay? Si es que en esa parte no quiere decir que no podemos comer el cordero de ninguna forma, siempre y cuando nosotros sepamos que ese no es el cordero de Pesaj, sino que esa es una comida que estamos comiendo por el día, lo podemos hacer, ¿ok? Para que quede claro. Pero cuando si de repente usted va a un lugar y en ese lugar le están diciendo, este es el Corbán Pesaj,
hay que tener cuidado porque ahí se está cometiendo un sacrilegio, llamando a la comida el corbán de Pesaj, que únicamente se puede comer dentro de las paredes de Jerusalén y siendo sacrificado en el templo de Jerusalén. De lo contrario, no se puede hacer. Entonces, seguimos leyendo, dice aquí, pondrás en los tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pesaj o es la Pascua de Adonai. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Adonai. Y la sangre, ponga atención porque dice aquí, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre era un marcador, era el marcador de la redención del pueblo de Egipto, la redención de la muerte. Iba a pasar el ángel de la muerte, iba a matar a los primogénitos, pero donde hubiera sangre, la sangre del cordero en el marcador, era un marcador. El ángel de la muerte iba a pasar de largo y sobre esa casa no iba a haber mortandad. Por eso dice, yo veré la sangre y pasaré. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Ahora, muchas veces no entendemos una cosa y aquí es donde vamos a empezar con algo sumamente interesante. Cuando nosotros vemos esta palabrita estatuto, vamos a ver que en el hebreo dice jucat, y la jucat es un reglamento, una regla autoritaria. Ahora, lo bueno de este programa es que podemos hacerle un estudio a la palabra, y si nosotros vamos a lo que dice jucat, jucat, estatuto, ¿ve? Jucat, estatuto. Ahora vamos a ver que dice aquí estatuto, una regla autoritaria dentro de lo que es el Lexam. El diccionario hebreo dice regulación, un decreto, estatus, ordenanza, o sea, una prescripción clara, comunicada de lo que se debe hacer. Es una juká, cae dentro de lo que son de la categoría de los reglamentos establecidos que nadie puede cambiar. El Eterno dijo, este es el reglamento de Pascua, este es el juká de Pascua, y así lo debes hacer. Por eso es importante, porque cuando nosotros vemos que dice estatuto perpetuo, bueno, la palabra realmente es un jucat, olam, un reglamento para siempre. Dice, es un reglamento para siempre y lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así en el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere pan leudado desde el primer día hasta el último será cortado de Israel. ¿Qué quiere decir cortado? La palabra cortado es la palabra caretz, viene de caret. Y dentro de lo que es la sabiduría judía, hay varias interpretaciones a lo que es caret. Caret es una muerte prematura, también lo relacionan con no tener descendencia, y la última interpretación que le dan a caret es que no tendrá entrada en el mundo venidero, en el Olam Haba. Así es que una muerte prematura, una vida sin descendencia y negarle la entrada al Olam Haba, la vida venidera. Son las 3 interpretaciones que le dan a lo que es caret. La circuncisión y Pesaj son 2 de los mandamientos performativos que aquel que no los hace, aquel que es negligente en cumplirlos, carga con la pena de caret, o carga con lo que nosotros leemos en la Reina Valera como ser cortado de Israel, ser cortado del pueblo.
Usted muchas veces se va a encontrar especialmente en Números y algunas veces en Levítico que dice, el que no lo haga o será cortado del pueblo de Israel. Eso es caret. Pero dentro de los mandamientos performativos, la circuncisión y Pesaj, el comer Pesaj, el que es negligente en hacerlo, carga con carga con el castigo de caret. Así es que en el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Hay 2 Shabbatots, 2 días especiales, 2 días de reposo. El primer día de panes sin levadura y el último día de panes sin levadura. Porque en este mismo día, quiero que ponga atención a esta palabra, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero, no está diciendo Israel, aquí está incluyendo también al extranjero, así al extranjero, y el extranjero es la palabra ger, es extranjero. Ger es extranjero, una persona que proviene de un país extranjero que no le debe lealtad al país de uno, con frecuencia de alguien que no habla la lengua nativa de uno. Vamos a ver que ger también tiene que ver con la persona que no está en convenio, pero, aunque también existe lo que se conoce como ger toshab, el justo, el temeroso de Dios. Así el extranjero como el natural del país será cortado de la congregación de Israel. Nuevamente nos encontramos la misma frase, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. ¿Ok? Moisés le va a decir a los ancianos las instrucciones que Adonai le dio, y después vamos a leer aquí. Versículo 26. Versículo 25. Y cuando entréis en la tierra que Adonai os dará, como prometió, guardaréis este rito. ¿Cuál es el rito? El rito de Pesaj. Ahora, quiero que usted vea la parte 26. Le estoy leyendo, pero voy a entrar en detalle en todo esto. Pero la parte 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Adonai, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Muchas veces nosotros leemos este pasaje, pero no entendemos qué es lo que realmente quiere decir. Y se va a sorprender que dentro del versículo 27 nos encontramos un mandamiento, y ese mandamiento es la redacción de la Hagadá, lo que se conoce como la Hagadá. Cuando dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito? Vosotros responderéis. Ahí es donde muchas veces no entendemos o no nos ponemos a pensar. Y pensamos que nuestros hermanos judíos se han inventado lo que se conoce como la Hagadá, la redacción de los pasos de Pesaj. No, eso es rabínico, pero no nos damos cuenta que es un mandamiento. Redactar cómo fue la liberación, cómo fue la redención de Egipto. Y dentro de lo que es la Hagadá, que se da en el Seder de Pesaj, consta de 15 pasos. Nos vamos a encontrar que aquí estamos cumpliendo el mandamiento de cuando nuestros hijos nos digan, ¿qué es este rito? Nosotros vamos a redactarles cómo el pueblo de Israel fue redimido, fue liberado, y por eso es que un recurso como la Hagadá para la familia, es de ArtScroll, es tan importante. A veces la gente, cuando no entiende esto, viene en el entendimiento de raíces hebreas, y lo primero que pensamos hacer es hacernos nuestro propio ceder, hacernos nuestro propio programa, hacer lo que nosotros pensamos que está correcto, pero no nos damos cuenta que haciendo eso estamos yendo en contra de redactar el mandamiento de cómo fue la liberación de Egipto. Así es que una de las cosas que tenemos que tener en mente es que cuando celebramos Pesaj, dentro del ceder debe estar la redacción de Pesaj. Ahora, este ceder, esta Hagadá, se redactó mucho tiempo después. Con el tiempo ha tenido algunas cosas que están ahí,
que son importantes porque los ritos transmiten valores a las próximas generaciones. Alguna gente dice, pero la Biblia no dice nada del maror, no dice nada de la pasta dulce, esas son inventos. Lo que la Biblia dice es hierbas amargas y cordero. Pero usted se va a dar cuenta que a través de los elementos extras que están en el plato de Seder y a través de la redacción de la Hagadá, cuando vamos por cada elemento, nosotros vamos a ir poniéndonos en la posición como si estuviéramos en Egipto, y realmente la noche del 14 de Nisan o la noche del 15 de Nisan es como si nosotros fuéramos al pasado, estamos en Egipto, venimos al presente con el Mashiach y vamos al futuro, a la época del reino mesiánico. Este recurso de aquí lo va a transportar al pasado, presente y futuro dentro de sus páginas. Y todo esto nos estamos perdiendo cuando decimos eso es rabínico, eso es ortodoxo, nosotros no tenemos por qué usar eso. Le va a sorprender. Y yo le tengo el PDF aquí para que podamos pasar por algunas páginas para que usted se dé cuenta de cuándo es el momento que pasamos del pasado al presente y nos vamos al futuro, a la época mesiánica. ¿Por qué? Porque aunque estamos recordando el evento de Egipto, la redención de Egipto, también sabemos que a través del Mashiach, nosotros, a través de su sangre, nosotros también fuimos redimidos y estamos esperando entrar al reino mesiánico junto con todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar al Tariag Mitzvot. Ya hablamos del mes, solo le quería tocar el mes. Porque muchas veces por ahí hay gente que se la pasa diciendo que eso es rabínico y que eso es... Aquí empiezan los mandamientos de Pesaj, ¿ok? Toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará en la tarde. Es una misma mandamiento, sacrificar ritualmente un macho cabrío o una oveja sin imperfecciones dentro de su primer año, en la tarde del 14º día de Nisan. Este acto se realizará en el templo, el Beit Hamidash. Este sacrificio se conoce como Corbán Pesaj. Las leyes: el animal debe ser vigilado meticulosamente durante los 4 días que transcurren desde que se compra hasta que era sacrificado, para que no se contamine. El animal debe ser sacrificado en la explanada del templo, el Beit Hamidash, y el Corbán Pesaj, o la ofrenda de Pesaj, se sacrifica en 3 grupos. Había un orden en cómo se sacrificaba este animal dentro del templo. Entraba un grupo, dice, cuando entró el primer grupo y se llenó la explanada, se cerraron las puertas del Beit Hamidash después de que el Corbán Pesaj fuera sacrificado. Su sangre se roció sobre la base del altar. Las entrañas y las grasas se colocaron en una pira sobre el altar para ser consumidas por el fuego. Cuando el primer grupo se fue, entró el segundo, y cuando el segundo grupo se fue, entró el tercero. Cada grupo realizó la ceremonia de la misma manera. Durante cada ceremonia, los Leviim cantaron Jalel. Luego, cada celebrante regresó a su hogar temporal dentro de Jerusalén con el resto del animal para participar esa noche junto con su familia y amigos. ¿Cuáles son las perspectivas? El propósito de este mandamiento, de esta misbah, es que el pueblo de Israel, la asamblea de Israel, siempre recuerde los grandes milagros que Hashem hizo por ellos cuando fueron redimidos de Egipto. El Corbán Pesaj fue la única excepción a la regla de que no se puede ofrecer sacrificio de cualquier tipo después del holocausto diario de la tarde. Este sacrificio fue llamado Corbán Pesaj. Pesaj significa pasar, porque significaba que Hashem pasaría por encima de las casas en la sección de Goshen, al ver la sangre en los dinteles y en los postes de sus puertas, y salvaría a sus primogénitos de ser heridos cuando el primogénito egipcio muriera. ¿Okay? Por cierto, la sangre manchada en los 2 postes de puertas y los dinteles se parecían a las letras Ges, la Het, que significa vida. Mandamiento 6, comerán la carne esa noche. Pero quiero brincarme aquí al mandamiento 10, 11. Esto es lo de panes y levadura. Ahorita lo tocamos si quieren.
Mandamiento 13, Éxodo 12:43. Ningún extraño comerá de ella. Está prohibido dar a un judío apóstata, aquellos que están fuera de la fe de Israel, en cuyos caminos se han alejado o ajeno a Hashem para comer el Corbán Pesach. Esta prohibición incluye tanto a gentiles como a judíos apóstatas. Quien transgrede esta prohibición y le da de comer a un apóstata del Corbán Pesach no es castigado con latigazos porque no implica ninguna acción personal. Claramente nosotros leímos en Éxodo que el incircunciso no lo puede comer. Mire, vamos a leerlo aquí porque este mandamiento y el que sigue nos dice aquí 12:45, el residente y el siervo asalariado no comerá de ellos. Está prohibido dar a un residente, a un ger, a un no judío que ha resuelto no adorar ídolos, pero come alimentos no kosher, o a un sirviente contratado, un prosélito parcial que se ha sometido a la circuncisión, pero no ritual, no una inmersión ritual, no puede comer del Corbán Pesach. Y eso lo leemos en Éxodo 12:45. Aquí lo vamos a leer, mire. Y Adonai dijo a Moisés, a Aarón, esta es la ordenanza. Y nuevamente donde vamos a la palabra ordenanza, nuevamente dice jucat, reglamento, ¿ve? Esto es lo que nadie puede cambiar. Esta es la ordenanza de Pesach. Y aquí es donde entramos al detalle de qué es lo que vamos a hacer. Lo que dice la Torá o lo que siente nuestro corazón, porque lo que dice la Torá es bien específico y dice, esta es la ordenanza, este es el jucat de Pesach, ningún extraño comerá de ella. ¿Por qué? Vamos a detenernos un momentito aquí. ¿Por qué ningún extraño podía comer de Pesach? Porque Pesach se convierte en una mesa de convenio. Hay una gran diferencia entre lo que es una mesa de Shabbat y una mesa de convenio. Una mesa de Shabbat es donde exaltamos a Dios que se entronó en su creación. Exaltamos a Dios, a Elohim, a Adonai. Y en ella podemos traer a nuestros familiares, podemos traer a las personas que quieren conocer de los caminos. La mesa de Shabbat está abierta para la humanidad, pero la mesa de Pesach está abierta para la gente que está en convenio. ¿Por qué? Porque Pesach es el cumplimiento de una palabra profética que se le dio a Abraham, donde en el capítulo 15 del libro de Génesis, cuando Dios hace un pacto con Abraham y le dice a tu descendencia daré esta tierra. De cierto te digo que tu descendencia será esclava, pero yo la redimiré, yo la rescataré con brazo fuerte, con mano fuerte, con brazo extendido, y los traeré aquí a poseer la tierra. Y por eso cuando leímos que dice, en ese mismo día, y lo vamos a volver a leer aquí, en ese mismo día salieron. ¿Cuál es ese mismo día? Bueno, le va a sorprender que ese mismo día está conectado con el mismo día de la promesa. Así es que Pesach se convierte en el cumplimiento de la palabra profética dada a Abraham. Por lo tanto, aquellos que quieren participar de esta mesa de convenio, porque ya no es cualquier mesa, es una mesa de convenio, entonces tienen que asegurarse de estar dentro del convenio de Abraham. Porque dice aquí, este es el jucat de Pesach, o esta es la ordenanza de Pesach. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. ¿Cómo dice? Después que lo hubiere circuncidado. Claramente dice ahí, ¿verdad? Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero, y la palabra extranjero nuevamente es ger, mas si algún ger, un extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, Pesach, quisiere celebrar la Pesach para Adonai, séale circuncidado todo varón
y entonces la celebrará y será como uno de nuestra nación. ¿Por qué? Porque es una mesa de convenio. ¿Quieres celebrar, quieres sentarte a la mesa de Pesach? Tienes que ser como uno de los que está en convenio con Pesach. Y mire, yo sé que lo que le estoy diciendo quizás es un poco chocante para algunos, porque Pesach se convierte para algunos en un evento evangelístico. Vamos a abrir la mesa y vamos a traer personas y que vengan y que experimenten de la comida de Pesach, pero se nos olvida la parte del convenio. Yo cometí ese error hace mucho tiempo al principio, cuando empezamos. Abrimos la mesa a todas las personas. Vinieron gente que ni conocíamos. Gente que después de estar sentada en la mesa, participar del ceder, participar de la mesa del convenio, después estaba celebrando Navidad, estaba celebrando las fiestas del mundo y estaban fuera de lo que es el convenio de Israel. Entonces, muchas veces como maestros, por no querer herir a las personas, por no querer herir los sentimientos de las personas, pensamos que Pesach es una mesa de evangelización, cuando realmente Pesach es una mesa para firmar el convenio hecho a Abraham y el cumplimiento profético de que la palabra que se le dio a Abraham, que su descendencia iba a ser esclava, pero iba a ser redimida con mano extendida, con brazo fuerte, se cumplió. Y en ese mismo día que fue hecho el convenio con Abraham, también fue cumplida la promesa cuando el pueblo de Israel salió después de que ellos celebraron Pesach. Si es que estamos hablando de cómo celebrar la Pesach correctamente. Una de las cosas que tenemos que entender es que año tras año es circuncisión, no, pero es que la circuncisión del corazón y quién soy yo para decirle a las personas que no se pueden sentar en una mesa de Pesach. Ese argumento lo escuchamos mucho, aún dentro de los maestros de raíces hebreas, porque se dice, ¿quién son esos maestros para impedirle a las personas que se sienten a la mesa cuando ni Adonai mismo le impide a las personas? No estamos leyendo Éxodo capítulo 12, versículo 44 en adelante, dentro de lo que es el contexto legal de la mesa de Pesach, porque dice, este es el jucat, esta es la ordenanza, este es el mandamiento que nadie puede cambiar. No importa la intención del corazón de la persona, no se puede cambiar. ¿Okay? Y por eso es que muchas veces, año tras año, vienen estas discusiones, vienen estos pleitos, vienen estas luchas. Y mucha gente dice, no, pero el judío no tiene problema con que la persona venga y se siente en la mesa de Pesach. Pero yo hago una pregunta. ¿Por qué sin el afán de ofender tampoco ni a nuestros hermanos? Pero si nosotros nos escudamos en que, bueno, nuestro hermano Judá no tiene problemas en que la persona venga y se sienta a la mesa de Pesach, entonces, ¿por qué? Oiga bien lo que le voy a decir. ¿Por qué nuestro hermano tiene problemas en dejar que una persona que viene de las naciones, que no se ha convertido al judaísmo, forme parte del minyan? ¿Por qué si dentro de una sinagoga está una persona que no es considerada un judío y, y no hay 10 personas, no hay 10 justos que formen el minyan? Si hay 9, pero esta persona está ahí, pero como no es considerada parte del pueblo del convenio, entonces prefieren no orar antes de decir ven y forma parte del minyan. Tú completas los 10, ven y forma parte de él. ¿Por qué en esa ocasión no lo hacen? Y prefieren, y créanme que sé lo que le estoy diciendo, ellos prefieren decir, hoy no hay oración porque no hay 10 justos, no hay 10 personas que se paren aquí, así es que habemos 9, pero estás hermanito, no, pero él no es parte de nosotros, no es parte del convenio, no hay oración. ¿Por qué? Porque ellos entienden lo que es un convenio y ellos no van a transgredir un convenio. Entonces, cuando queremos excusarnos bajo esto, entonces tenemos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿por qué ellos no aceptan que una persona que viene de las naciones, una persona que es creyente en Yeshua, que puede estar circuncidado, que puede tener todos los requisitos, pero que no es considerado parte del pueblo del convenio, no puede ser parte del minyan?
porque ellos entienden lo que es ese convenio. Y muchas veces nosotros, en nuestro afán de llevar el evangelio, en nuestro afán de enseñar la Torá, en nuestro afán de expandir todo esto, abrimos la mesa y venga y se siente cualquiera. Muchas veces no conocemos ni su vida, no conocemos ni cómo vive, ni cuáles son sus costumbres, ni qué es lo que representan sus valores. Y permitimos que las personas vengan, se sienten, y después de que comieron, estuvieron en la mesa del convenio de Adonai, van, celebran sus fiestas, ahí van y hacen su vida ahí. Pero dice claramente aquí, este es el Jucat de Pesach. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. ¿Por qué? Nuevamente, porque estamos conectando la mesa de Pesach en el convenio hecho a Abraham. Y cuando se le dio el convenio a Abraham, lo que hizo Abraham después de recibir el convenio fue circuncidarse él y circuncidar a sus hijos y a todos los de su casa. Los circuncidó porque esa era la marca del convenio. La marca del convenio, la marca del pacto con Dios es la circuncisión. ¿Ok? Dice entonces aquí, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Adonai, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Acuérdense, no ha cambiado, porque estamos leyendo bajo el contexto del versículo 43, cuando dice, Adonai dijo a Moisés y Aarón, este es el Jucá de Pesach, y termina hasta el versículo 49, en donde dice, mas si morare algún extranjero, si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pesach para Adonai, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Interesante, ¿verdad? Okay. Dice, y así lo hicieron los hijos de Israel, como mandó Adonai a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Adonai a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ve que dice, y en aquel mismo día, la expresión es Esen Ayom, Behasem Esem Hayom, es la expresión, y en aquel mismo día. Vamos a regresar nuevamente para acá. Entonces dice aquí, el residente y el siervo asalariado no comerán de ella. Mandamiento 15. Mandamiento 17. Éxodo 12:48. Ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Una persona incircuncisa tiene prohibido comer del corbán pesar. El término persona incircuncisa no se refiere a un hereje, sino a uno cuyos hermanos murieron de su circuncisión. Esa persona, sin embargo, puede comer matzah y maror. Si uno de los socios del corbán pesaj era incircunciso cuando el cordero fue sacrificado, no podrá comerlo, incluso si se circuncidara antes de comerlo. Y después vamos a ir al mandamiento 21. Y le dirás a tu hijo en ese día diciendo, el que le leí, dice aquí, es una misbah, es un mandamiento. Es un mandamiento relatar la historia del éxodo de Egipto en la víspera del 15 de Nisan, la noche del Seder. Un padre está obligado a contar la historia del éxodo a sus niños. A cada niño se le debe informar de tal manera que pueda comprender a los más pequeños en términos de sencillos, los más antiguos con mayor detalle. Si no hay niños presentes, la esposa debe asumir el papel del niño en la mesa del Seder. Incluso si no hay otra persona presente, uno está obligado a pronunciar las palabras de la Haggadah con la boca para que su corazón se inspire sobre el asunto, porque al hablar el corazón se despertaba.
perspectivas. La razón por la cual se puso tanto énfasis en el éxodo de Egipto es porque representa el pico simbólico del judaísmo. Vamos a ver aquí. Nuestros sabios han decretado que debemos beber 4 copas de vino en la noche del Seder, en referencia a las 4 expresiones o las 4 etapas de la redención. Además, quien no haya pronunciado las siguientes 3 palabras sobre Pesach no ha cumplido con su deber, a saber, Pesach, el Corbán Pesach, Masot, el pan sin levadura, y Maror, las hierbas amargas. ¿Ok? Ahora, el ArtScroll, la Haggadah, la que le presenté, que es esta de aquí, la Haggadah. Haggadah en familia. Vamos a ver en sus páginas. Vamos a ir en sus páginas para que vea cómo este recurso ortodoxo nos puede dar luz en varias cositas. Dice la familia, es un recurso para la familia. Y nos va a decir que son 5 pasos. Homenaje a la libertad y la familia, y luego hay varias información muy importante antes del Seder y luego el Seder. ¿Ok? Fíjese lo que representa la mesa de Pesach. Difícilmente encontremos una ceremonia en el ciclo de vida judío que tenga más connotaciones familiares y que se observe en forma tan difundida como el Seder de Pesach. Para un sinnúmero de abuelos y padres, representa una especie de retorno de los exiliados, con los que los hijos convergen desde todas las partes del mundo a celebrar el Seder junto a ellos. Por cierto, el aspecto familiar del Seder es parte integrante de su observancia, puesto que la Torá con frecuencia menciona la responsabilidad que tienen los padres de enseñar a sus hijos sobre el Éxodo. Es un mandamiento. Sobre ningún otro precepto habla la Torá de las preguntas que hacen los hijos y las respuestas que ofrecen sus padres. Por ello, cuando suplicamos, sobornamos e incitamos al integrante más pequeño del hogar a pararse frente al seide o a su papá y recitar el Manishtaná, este tierno ritual realmente constituye parte integrante del Seder, pues es una noche en la que se forjan los lazos entre padres e hijos, la cadena de las generaciones se galvaniza y se le agregan eslabones nuevos. Es una noche en la cual, como decimos en la Haggadah, cada judío o cada persona debe sentir, esto es lo que representa Pesach, cada persona debe sentir que él mismo fue liberado de la esclavitud egipcia y comenzó la marcha desde la tierra de su cautiverio hacia el Sinaí, donde Israel recibe los 10 mandamientos como regalo de Dios. Tan importante resulta ese aspecto de la interacción entre padres e hijos que los sabios instituyeron algunas costumbres en el Seder. ¿Ve? Las costumbres están instituidas ahí para agregarle valor a cumplir el mandamiento, no solo por un capricho rabínico, sino crear un lazo más fuerte en lo que es la observancia del mandamiento. Dice aquí, instituyeron algunas costumbres en el Seder cuyo objetivo principal es estimular la curiosidad de los niños, que ellos pregunten, que sus padres contesten y que todos averigüen, piensen, profundicen, innoven y encuentren formas de relacionar las proezas del pasado con los desafíos del presente. Porque el Seder y su narrativa tienen un mensaje para cada generación. Cada época tiene su Egipto, su propio estilo de esclavitud y tentación que inhibe nuestro crecimiento como judíos, como creyentes. Y para cada generación, el Seder, oiga bien, el Seder, esto es lo que representa el Seder. Dice que esta noche es diferente porque comunica lecciones que fácilmente podrían quedar opacadas por la incesante actividad de la vida cotidiana. El Talmud establece que nuestra narrativa de la libertad debe comenzar con el relato de nuestra humillación, porque solo cuando recordamos cuán mal estaban las cosas es que podemos darnos cuenta de cuán buenas son ahora. La narrativa que representa la Haggadah
sobre la agobiante esclavitud de Egipto resulta comprensible, pues era cautiverio en su sentido más literal. Ciertamente la liberación fue dulce para el pueblo judío, cuya espada todavía llevaba las dolorosas cicatrices dejadas por el látigo del capataz, o para la madre, cuyo hijo había sido emparedado como ladrillo en una pirámide o ahogado en el Nilo. Pero la Hagadá contiene un segundo relato sobre las condiciones degradantes. Aquí es donde el reto no solo es relatar la Hagadá como algo mecánico, sino hacer de este documento algo que trascienda cada generación, que cada generación vaya apoderándose de esto, y más nosotros que somos creyentes en Yeshua, hacer de este relato no solamente la esclavitud es física, sino también la esclavitud espiritual que el Mashiach vino a darnos una redención, y podemos ir tras cada paso y disfrutarlo, porque no solo vamos a conmemorar el relato de la liberación de Egipto, sino lo que Mashiach hizo por cada uno de nosotros. Y le va a sorprender cuánto nosotros podemos ver a Yeshua sin ni siquiera mencionar a Yeshua. Y hay partes en donde usted va a decir, bueno, ahí está Yeshua para nosotros, en un recurso que es totalmente ortodoxo, y que yo llevo ya para 2 años estudiando este recurso, y no tengo duda de que Yeshua está en este recurso, sin necesidad de tener que hacer uno que sea para mí, uno que diga Yeshua en cada momento. Vamos a ver qué dice aquí. Así es que dice, el Talmud establece que nuestra narrativa de la libertad debe comenzar con el relato de nuestra humillación, bueno, emparedado como ladrillo, ya lo leí hasta ahí. Pero la Hagadá contiene un segundo relato sobre las condiciones degradantes que debimos enfrentar y cómo logramos escapar de ellas. Al principio nuestros antepasados eran idólatras, pero ahora el Omnipresente nos acercó a su servicio. Existe otra esclavitud, otro oprobio, uno que no evoca la imagen de amos azotando látigos, mientras exigen cuotas de producción, asesinan niños y separan familias. Y aquí es donde nosotros nos representamos, aquí en esta parte, donde dice, no es la esclavitud, pero ¿cuál es? La idolatría también es una clase de esclavitud, porque cuando la gente elige ídolos que se acomodan a sus propios deseos y preocupaciones, somos verdaderamente esclavos. Y oiga, lo que estamos leyendo es de un recurso ortodoxo, y le está diciendo, tenemos que reflejarnos en que había un aspecto que no solo era físico, sino también la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Una clase de esclavitud. Cuando la gente elige ídolos que se acomodan a sus propios deseos. Usted y yo teníamos nuestros propios deseos, caminábamos conforme a las intenciones de nuestro corazón. Bueno, ahora Pesach te está diciendo, el Señor te redirigió. Envió a su ungido para que a través de él ahora tú puedas venir, ser parte del convenio, ser parte de la mesa, sentarse y conmemorar las grandezas, porque ahora no solamente es espiritual, es física, sino también ya es espiritual. Algo interesante, dice, sus acomodan a sus propios deseos y preocupaciones, y son verdaderamente esclavos de sus propias pasiones. ¿Cuántos de nosotros siempre habíamos tenido ese, cuando lo decíamos en el sistema tradicional, el cristianismo, y muchas veces lo seguimos diciendo ahora? No, es que Yeshua nos liberó de la esclavitud de Egipto, la esclavitud mental de Egipto. Ve que en el concepto nosotros sabemos estas cosas. En el concepto nosotros las aplicamos, porque muchas veces decíamos, no, nos libró del pecado y de la esclavitud de Egipto. Egipto representa al mundo. Ahora le está haciendo más sentido todo esto, ¿verdad? Nuestros antepasados fueron paganos y como tales tenían un defecto espiritual que había sido transmitido a su descendencia, que habría sido transmitido a su descendencia si Israel no hubiese sido liberado de este sometimiento a códigos de confección humana. Por ello, el Éxodo representó una liberación por partida doble de la esclavitud física
y de la degradación espiritual. La nación en su totalidad quedó limpia de ambos defectos. En la noche de Pesaj logró reconocer que no existe amo aparte de Dios y comenzó su travesía hacia el desierto, donde se ergiría ante el Sinaí y se declararía dispuesta a aceptar el privilegio de ser el portaestandarte del mensaje divino de verdad y moralidad. Es el mensaje de Pesaj, hermanos, una mesa de convenio, una mesa en donde el Eterno nos está diciendo, mira, yo envié a mi hijo para que donde tú estuvieras, a través de él, tú pudieras ser parte del pueblo del convenio, pudieras sentarte junto al convenio Abraham, porque la promesa fue hecha a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones, pero no para que las naciones hicieran lo que se les antojara, sino para que las naciones vinieran al convenio y a la legislatura, que es el código de ética, que la legislación, que es la Torah. Déjame seguir leyendo por acá. Voy a brincarme. Dice, por ello, aquí esta parte, por ello, reunimos a nuestras generaciones alrededor de la mesa del Seder y transmitimos el mensaje de la historia judía a nuestros hijos. La halajá requiere que entendamos la narrativa del Seder. Por cierto, los grandes sabios de nuestra historia hacían hincapié en traducir y simplificar la Agadá para que todos los que asistieran a su mesa pudieran entenderla. Como dice la Haggadah, los mayores sabios de su época que se reunieron en Beinei Brak para analizar la redención y lo que esta implicaba para ellos, y como nos informa la Haggadah, la noche del Seder es el momento para relacionarnos con nuestros hijos, desde el más sabio al más simple, instándoles a preguntar, inquirir, desafiar nuestro intelecto y aprender, porque tan solo así pueden convertirse en parte de la historia judía e incorporarla a sus propias vivencias, a su perspectiva personal sobre el mundo que nos rodea. El Seder es un homenaje a la historia del pasado y del futuro. ¿Ve? Hay una conexión del pasado y del futuro. Aunque como judíos siempre hemos aprendido del pasado, nos enfocamos simultáneamente hacia adelante, hacia un futuro de perfección espiritual. Esto se simboliza con la plegaria del Jalel, del Seder. Los dos primeros capítulos del Jalel se refieren a los milagros del Éxodo. Los recitamos justo antes del banquete del Seder, una vez que finalizamos la cena festiva con sus numerosos misbots. Proseguimos con el resto del Jalel. Jalel, los sublimes cánticos de esperanza y plegaria que aluden a las visiones proféticas de arados que suplantan espadas de Jerusalén, reemplazando a las capitales del militarismo mundial, el reino mesiánico. ¿Qué consiste el Seder de Pesaj? Me voy a brincar toda esta parte porque estos son preparativos. El Seder consiste de 15 pasos. Los preparativos, el plato del Seder, los preparativos para el Seder deben completarse a tiempo para que este comience tan pronto finalice el servicio en la sinagoga. Okay, aquí está. Colocamos 3 matzah, marori y jaroset. Comemos hierbas amargas 2 veces durante el Seder, una sola y las otras con matzah. Cada vez debemos comer una porción mínima equivalente al volumen de medio huevo. El Talmud menciona una serie de verduras que califican como maror, 2 de las cuales se colocan en el plato del Seder en los lugares identificados como Haseret y maror. La mayoría de la gente usa lechuga romana, hojas enteras o tallos y raíz fuerte, gerein, entera o rallada para maror, aunque cualquiera de las dos puede usarse para la misma de comer maror más avanzado. Jaroset. Remojamos las hierbas amargas en jaroset, una mezcla de manzana, rallada, nueces, otras frutas y canela y otras especies mezcladas. Mire, a veces cuando no entendemos lo que conforma este plato de Seder, empezamos a decir, no, pero lo único que necesitamos son la matzah y las hierbas amargas, porque era lo único que decía, pero todo esto es parte de la historia. Por cierto, el Beitzá y el Sorá, que es el hueso
y también el huevito. Beizá, el huevo. Mucha gente tiene problemas porque dice, no, el huevo es pagano. El huevo viene de los frutos de Babilonia, lo trajeron de Babilonia. ¿Sabía usted que cuando las personas subían a Jerusalén, tenían que traer una ofrenda festiva llamada la Hagigá? Esta ofrenda era la ofrenda que ellos comían. Y por tanto, como el cordero muchas veces era pequeño, ellos tenían que traer otro animal porque era una comida la cual ellos iban a comer. Y el huevo no representa nada babilónico. El huevo no representa el duelo de la destrucción del templo, aunque los rabinos le dieron una interpretación de esa manera más adelante. El huevo representa la segunda ofrenda festiva, la Hagigá, que se traía al templo. Por lo tanto, tenemos el hueso del cordero, que representa el cordero que hoy no podemos comer porque no hay templo y porque no estamos en Jerusalén. Y el huevo, que representa el segundo animal, la Hagigá, la ofrenda festiva, que era un cabrito, que era un cordero, que se traía al templo también, se sacrificaba y su carne se comía. Así es que la próxima vez que usted escuche por ahí que le diga, no pongas huevo porque el huevo es de Babilonia, porque el huevo es pagano. Obviamente esta gente no está estudiando el templo, no está estudiando las ofrendas del templo y está hablando lo que escucharon oír por ahí de algún antisemitista y de alguna persona que no se enfoca en estudiar y se pasa la cadenita de seguir repitiendo. Y yo lo escuché muchas veces. El huevo viene de Babilonia, representa el culto a los dioses paganos y representa no sé qué tanta cosa. Pero cuando yo estudié la Mishnah, cuando yo estudié las leyes de las ofrendas festivas, me di cuenta que cada hombre, de acuerdo, ¿de dónde sale eso? Deuteronomio capítulo 16. Versículo 15 dice aquí, 7 días celebrarás fiesta solemne a Adonai tu Dios en el lugar que Adonai escogiere, porque te habrá bendecido Adonai tu Dios en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Versículo 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes y levadura, en la fiesta solemne de la semana Shavuot y en la fiesta solemne de los tabernáculos Sukkot. Y ninguno, oiga bien, ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Adonai, tu Dios, te hubiere dado. De ahí es donde viene ese mandamiento de traer una ofrenda festiva, una Hagigá. Nadie podía subir al templo y decir, Dios, vine a verte. La persona que subía al templo, que eran todos los hombres que tenían la obligación de subir 3 veces durante panes y levadura, dice, pero realmente estaba incluido Pesaj, porque era lo que empezaba la fiesta. Durante Pesaj y panes y levadura, durante Shavuot, la fiesta de Pentecostés, y durante Sukkot. Cada hombre tenía que subir, y cuando subía, tenía que traer una ofrenda, y a esa ofrenda se le llamaba la ofrenda Hagiga, la Hagigá. Y esa ofrenda Hagiga está representada hoy en el Seder, en el plato de pesa cuando se pone el huevito. Ese huevito representa la ofrenda que cada uno de nosotros debiéramos llevar como hombres si hubiera un templo y si tuviéramos que ascender, subir al templo de Jerusalén. ¿Ok? Sorá, el hueso, y beisa, el huevo asado. ¿Ok? Ahí están. Son los elementos. El orden. La ceremonia del Seder consta de 15 rituales, los que se han resumido en la conocida rima Kadesh, Urhatz, Karpatz, Hayatz. Aparte de convenirnos como una ayuda para la memoria en el transcurso del tiempo. Y aquí están los 15 pasos. Se santifica el día con la recitación del Kiddush, la primera copa del vino, en donde se dice, bendito eres tú, Adonai, que
nos santificaste y nos permitiste llegar a este tiempo. Y se hace la bendición por haber llegado a la época de Pesaj y la bendición del vino, tal como se hace en Shabbat, pero ahora con la celebración de Pesaj. Se lava las manos antes de comer las hierbas, se come verdura remojada con sal, se parte la matza en medio, se guarda el trozo para la ficomen, después para el postre, se relata la narrativa del Éxodo, acuérdense que es un mandamiento, se lava las manos antes del banquete, se recita la bendición que hace salir sobre la matza antes de consumirla, se recita la bendición sobre la matza, se recita bendición para comer hierbas amargas, se come el emparedado de matza y hierbas amargas, la mesa se prepara para el banquete festivo, se come la comida, se come la ficomen que permaneció oculto durante todo el seder, se recita el birkaj hamazon, la bendición después de la comida, se recita el jalel, los salmos de alabanza, se reza a Dios que acepte nuestra observancia del seder y envíe rápidamente al Mashiach. Y esos son los 15 pasos del seder. Debemos recitar el Kiddush y comenzar el seder lo antes posible después de que finalice servicio en la sinagoga, aunque no antes de que caiga la noche. La copa de cada comensal debe ser llenada por otra persona para simbolizar la majestuosidad de esta ocasión, como si cada comensal tuviera un sirviente. Y el Kiddush, se recita el Kiddush, ahí está el Kiddush, es como si fuera un día de Shabbat, Lehaim, y se hace la oración por la bendición del fruto de la vid, y ahí no termina el Kiddush, porque se dice, bendito eres tú, Hashem Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos eligió de entre todos los pueblos, nos elevó por sobre todas las lenguas, y nos santificó con sus preceptos, y nos diste, Hashem, Dios nuestro, con amor, Shabbatot para descanso, festividades para felicidad, celebraciones y estaciones para regocijo. Si cae en Shabbat, se dice, y este Shabbat, si no, se sigue, y este día de la fiesta de la Matzó, las estaciones de nuestra libertad, una sagrada convocación, un recuerdo del éxodo de Egipto, pues tú nos elegiste y santificaste de entre todos los pueblos, y tus sagradas festividades en dicha y en alegría nos legaste. Bendito eres tú, Hashem, que santificas a Israel y las estaciones festivas. Eso es el Kiddush por Pesach. Esto es el Kiddush. Si usted ve la mayoría de seders, especialmente mesiánicos, se va a dar cuenta que está la oración del vino, nada más. El Kiddush es la santificación del día, no la oración por el vino. La santificación del día debe estar acompañada por la oración del vino. Se da la oración por el vino, bendito eres tú, Adonai, que nos, creador del fruto de la vid, y después se hace la santificación por el Shabbat o por el día festivo. Ese es el Kiddush. Y así es como se debe hacer. Yo le digo porque yo usé un sidur mesiánico los primeros años y se acostumbra a orar por la copa de jugo, el vino, se acabó, nada más. Pero no estamos santificando el día. Estamos haciendo una oración por el fruto de la vid, pero eso no se considera como Kiddush. Tenemos que seguir aprendiendo, familia, porque muchas veces nos quedamos ahí en la puerta de, ya hice Kiddush. ¿Qué es el Kiddush? Oré por el vino. Ese no es Kiddush. Kiddush es la santificación del día. A eso se llama Kiddush. Y aquí usted lo está viendo. Está acompañado de la oración del vino. Aquí está el fruto de la vid. Y junto con la oración por la festividad que es Pesaj, panes sin levadura. ¿Ok? Hasta ahí acaba el Kiddush. Tomamos el vino, nos reclinamos y aquí es donde todos los comensales toman una verdura que no sea el maror y la remojan en agua con sal. Debemos usar un trozo cuyo volumen sea inferior a medio huevo. Recitamos la siguiente bendición con la intención de que también se aplique al maror que consumiremos durante la comida antes de la verdura. Se hace la oración
por Urhatz, el jefe de hogar. Según muchas opiniones, todos los que participan en el ceder se lavan las manos como si fueran a comer pan, vertiendo agua en un recipiente 2 veces sobre la mano derecha y dos sobre la izquierda, pero sin recitar la bendición. Todos los comensales toman una verdura y van a comer, van a hacer la oración. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que crea el fruto de la tierra. Fíjense lo que dice aquí. Comentario. Las verduras que usamos para el carpas es de orígenes bajos, subterráneos. Sin embargo, crece hasta llegar a ser parte integrante de un banquete sagrado. De igual forma, la sometida nación de esclavos llegó a convertirse en el pueblo elegido. Así también, cada judío, independiente de su historia personal, debe esforzarse siempre por escalar alturas espirituales más elevadas. Podemos tener un gran mensaje al usar la primera hierbita que crece hacia abajo, nadie la ve, pero se convierte en un gran banquete. Y de igual manera nosotros debemos esforzarnos para siempre estar en las alturas, que hagamos el cambio, la diferencia entre lo que es la sociedad en la que vivimos y nosotros que somos los creyentes y tenemos los valores de la Torá que rigen nuestra vida. Cosas como estas, siguiendo un ceder y estando en la mesa, podemos, a la hora de estar compartiendo, usted ya trajo una aplicación que va a nuestros días, solamente leyendo ese comentario. Después, el jefe del hogar parte la masa del medio en dos, regresa el trozo más pequeño entre las dos matzot enteras y envuelve el trozo más grande para su uso posterior como el afikomen. Algunas personas se colocan brevemente el trozo del afikomen al hombro, de acuerdo con el versículo bíblico que relata cómo los israelitas abandonaron Egipto cargando sus matzot al hombro y dicen: apresurados salimos de Egipto. Levantamos la matza rota para que todos la vean, mientras el jefe de hogar comienza con una breve explicación de la ceremonia de la siguiente manera. Retiramos el plato del ceder y llenamos la segunda de las 4 copas de vino. El menor de los presentes pregunta sobre los motivos de los singulares rituales de esta noche. Y aquí es donde empieza el mandamiento de: cuando vuestros hijos pregunten ¿qué es este rito? Aquí los niños van a empezar a preguntar. ¿Ok? Este es el pan de la aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Quien quiera que esté hambriento, que venga y coma. Quien quiera que esté necesitado, que venga y celebre Pesach. Ahora estamos aquí. Que el próximo año estemos en la tierra de Israel. Ahora somos esclavos. Que el año próximo seamos libres. Y aquí el niño empieza diciendo: ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás? El relato del Éxodo comienza con las preguntas que hace el niño, dado que la Torá a menudo expone esta narrativa como la respuesta que un padre ofrece a la pregunta de su hijo. En todas las demás noches podemos comer hametz y matzah, pero en esta noche solo matzah. Segunda, en todas las demás noches comemos muchas verduras, pero en esta comemos maror. En todas las demás noches no remojamos ni una sola vez, pero esta noche 2 veces. En todas las demás noches comemos ya sentados o reclinados, pero esta noche todos nos reclinamos. Y aquí empieza el relato. Esclavos fuimos del faraón en Egipto, pero Hashem, nuestro Dios, nos sacó de ahí con mano fuerte y un brazo extendido. Sí, si el santo, bendito es él, no nos hubiera sacado a nuestros antepasados de Egipto, entonces nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos habríamos permanecido sometidos al faraón en Egipto. Aunque todos poseyéramos sabiduría, entendimiento, experiencia y conocimiento de la Torá, incluso así estaríamos obligados a relatar sobre el éxodo de Egipto. Mientras más habla la persona sobre el éxodo, más digna de alabanza es. Y aquí nos cuenta la historia de los sabios. Sucedió que Rabí Eliezer, Rabí Yehoshua, Rabí Eleazar ben Azaría, Rabí Akiva y Rabí Tarfón estaban reunidos en el ceder en Bein Brak. Hablaron sobre el éxodo de Egipto toda esa noche, hasta que llegaron sus discípulos y les dijeron: maestros nuestros,
Ha llegado la hora de leer el Shema matutino. Rabí Eleazar ben Azaría dijo, soy como un hombre de 70 años, pero no logré imponer mi opinión de que se mencione el éxodo de Egipto cada noche, hasta que Ben Somá le comentó, para que recuerdes el día que saliste de Egipto todos los días de tu vida. La frase los días de tu vida habrían indicado solo a los días. Al regresar a la palabra todos incluye las noches también, pero los sabios sostienen que los días de tu vida significaría solo esta vida, en tanto que al agregar todos incluye también los tiempos mesiánicos. Hay mucha sabiduría aquí, ¿sabe? Bendito es el omnipresente, bendito es el que nos dio su Torá, su pueblo Israel, bendito es él. Sobre 4 hijos nos habla la Torá, uno sabio, uno malvado, uno simple y uno que no sabe preguntar. El sabio dice, ¿cuáles son los testimonios, los decretos y los juicios que Hashem nuestro Dios le ordenó? Dice aquí, el hijo sabio busca el conocimiento. Por ello, explícale las leyes del sacrificio de Pesach, porque no se puede comer ¿Por qué no se puede comer postre después de probar la última vez de sacrificio de Pesach? El hijo malvado que dice, ¿qué finalidad tiene este servicio para ustedes? Él dice para ustedes, con lo cual se excluye. Y por excluirse de la comunidad de creyentes, reniega del principio básico del judaísmo. Por ello, golpéale los dientes y dile, y esto es porque Hashem, y es por esto que Hashem hizo estas maravillas para mí cuando salí de Egipto, para mí, pero no para él. Si él hubiera estado ahí, no habría sido liberado. Acuérdense, es un malvado. El hijo simple dice, ¿qué es esto? Dile, con mano fuerte, Hashem nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Y al hijo que no sabe preguntar, tú tienes que iniciarlo con el tema, como está dicho, y dirás a tu hijo, aquel día es por esto que Hashem hizo estas maravillas para mí cuando salí de Egipto. 4 diferentes personalidades que podemos trasladarlo a 4 diferentes creyentes en el día de hoy. ¿Ok? Eso representa las 4 diferentes cosas. ¿Qué podríamos pensar? Quizá podríamos pensar que la obligación de analizar la narración del Éxodo comienza el primer día del mes de Nisan, pero la Torá dice, le dirás a tu hijo en ese día. Sin embargo, la expresión en ese día podría interpretarse como solo durante el día. Por ello, la Torá agrega, es por esto que Hashem hizo estas maravillas para mí cuando salí de Egipto. El pronombre esto implica tangible, por ello le dirás a tu hijo. Se aplica solamente al momento en que la matzah y el maror están dispuestos delante de ti en el ceder. Al principio nuestros antepasados eran idólatras, pero ahora el omnipresente nos acercó a su servicio. Como está dicho, dijo Yehoshua a todo el pueblo, así dice Hashem, Dios de Israel, vuestros antepasados habitaron desde tiempos antiguos del otro lado del río Éufrates, Teraj, el padre de Abraham, y de Nahor, y sirvieron a otros dioses. Entonces saqué a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo conduje a través de toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia y le di a Isaac le di a Jacob y a Sab le di al monte Seir como herencia, pero a Jacob y a sus hijos bajaron a Egipto. Bendito es él que cumple su promesa a Israel. Bendito es él, porque el santo bendito es él. Calculó el fin de la esclavitud para cumplir lo que dijo Abraham nuestro padre en el pacto entre las partes. Aquí es donde estamos relatando que Pesach es una mesa de convenio y estamos reafirmando que lo que estamos celebrando es el convenio dado a Abraham y como parte del convenio tenemos que ser parte del pueblo. Dice, y le dijo a Abraham, por cierto, sabrás que tu descendencia será extraña en tierra ajena y los esclavizarán y atormentarán durante 400 años, pero también juzgaré a la nación a la que servirán y después saldrán con grandes riquezas. Y esta es la promesa que se mantuvo con nuestros padres y con nosotros, pues no fue uno solamente que se levantó contra nosotros para aniquilarnos, sino que en cada generación se levantan contra nosotros
para aniquilarlos, pero el santo bendito es él, nos rescata de su mano. Y aquí es donde hacemos memoria de que en cada generación ha habido gente mala. En nuestra generación también hay gente que nos quiere desviar de los caminos del Eterno. Hay gente que nos quiere robar la inspiración que tenemos en la Torá, pero tenemos que mantenernos firmes, porque así como el faraón no prevaleció, tampoco ninguno de los que se levanten dentro de nosotros prevalecerá. Es una aplicación práctica de lo que es el ceder, ¿ok? Que acuérdese, es una guía, pero también tenemos que ver. Anda y aprende lo que Labán, el arameo, tramó hacer a nuestro padre Jacob, puesto que el faraón emitió su decreto solo contra los varones, en tanto que Labán intentó extirpar a todo, como está escrito. Un arameo intentó destruir a mi padre. Entonces descendió a Egipto y moró ahí con poca gente, y ahí se convirtió en una nación grande y fuerte y numerosa. Entonces descendió a Egipto, obligado por el decreto divino, y moró ahí. Esto enseña que nuestro padre Jacob no descendió a Egipto para radicarse, sino solo para habitar en forma temporal. Como está dicho, ellos, los hijos de Jacob, dijeron al faraón: hemos venido a morar en esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de vuestros siervos, dado que la hambruna severa en la tierra de Canaán. Y ahora te rogamos que nos permitas a tus siervos habitar en la tierra de Goshen. Déjeme decirle algo. Yo estaba estudiando este pasaje para lo que es la parashá. Se va a sorprender que cuando dice, hemos venido a morar en esta tierra, la palabra a morar viene de la palabra gur, y que tiene su raíz en ger. Realmente lo que los hijos de Jacob y Jacob estaban diciéndole al faraón: hemos venido a ser extranjeros en esta tierra. Dentro de ellos la mentalidad era que Egipto era una residencia temporal, extranjera. Y aquí lo vemos, que la Hagadá, tenemos que repetir que ellos iban a ser extranjeros. Sigue el relato, déjenme ir avanzando rapidito porque son las 9. Sigue el relato: con poca gente se convirtió en una nación grande, fuerte, numerosa. Los egipcios lo maltrataron. Estamos haciendo el relato de lo que pasó y por qué Dios lo sacó de la liberación. Nos hicieron sufrir, nos impusieron trabajos pesados. Clamamos a Hashem, el Dios de nuestros ancestros, y Hashem escuchó nuestro clamor y vio nuestro sufrimiento, nuestra carga y nuestra opresión, y clamamos a Hashem, el Dios de nuestros antepasados, como está dicho. Hashem escuchó nuestro clamor y él vio nuestro sufrimiento, nuestra carga, nuestra opresión, y Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, con señales y con maravillas. Y aquí tiene todos los versículos para ir validando lo que ha ido hablando. Hashem nos sacó de Egipto, no por medio de un ángel, ni por medio de un serafín, ni por medio de un emisario, sino el santo bendito es él, en su gloria y majestad, como está escrito: pasaré por toda la tierra de Egipto esta noche y daré muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, del hombre y de la bestia, y sobre todos los dioses de Egipto ejecutaré sentencia. Yo soy Hashem. Con mano fuerte, brazo extendido, gran espanto, señales, maravillas, sangre, fuego, columnas de fuego. Tenemos que llenarla a maravillas. Estas son las 10 plagas. Y dice aquí: mientras mencionamos cada una de las plagas, sacamos un poco de vino de la copa. Lo mismo hacemos con cada palabra de la fórmula. Sangre, y se va sacando poquito del vino y se pone sobre el plato. Sangre, ranas, piojos, para recordar todo el sufrimiento de lo cual Adonai nos libró. ¿Okay? Esto es el ceder, ¿ve? Viene el canto de Dayenu. Si nos hubiera sacado de Egipto, nos bastaría, y se hace todo este relato. Nos bastaría, con lo que hubiera hecho, nos bastaría, pero termina diciendo aquí:
Por ello, es tantísimo más lo que debemos agradecerle al Omnipresente por los muchos favores que nos hizo. Nos sacó de Egipto, ejecutó sentencia contra los egipcios, ejecutó sentencia contra sus dioses, mató a sus primogénitos, nos dio sus riquezas, partió el mar para nosotros, nos llevó por él en seco, ahogó a nuestros enemigos en él, satisfazó nuestras necesidades en el desierto durante 40 años, nos alimentó con el maná, nos dio Shabbat, nos acercó al monte Sinaí, nos dio la Torá, nos hizo entrar a la tierra de Israel y nos construyó el templo para espiar por todos nuestros pecados. Como una persona, y aquí voy a decir algo, como una persona que no cree en Shabbat, que no cree en las fiestas, que no cree en el templo, que no cree en todo lo que estamos declarando, va a ser partícipe del orden que estamos llevando y de la liturgia y de todos los pasos que estamos llevando. Como una persona que dice, imagínense cuando digamos, nos dio Shabbat, nos acercó el Sinaí, nos dio la Torá. La persona, para él, pero lo tenemos sentado en la mesa. Entonces ahí es donde tenemos que pensar realmente, por todo lo que representa el Seder. Y por eso es que muchas veces en el Seder mesiánico, esas partes no están, porque no está la legalidad de lo que está la mesa del Seder. Seguimos con el Seder. No le voy a mencionar todo el Seder, pero solamente para que vea. Y quiero llegar a la parte donde se convierte en Motzi, el pan, la parte donde está el Jalel, para que usted vea un cambio tan interesante que hay ahí. La oración por los alimentos. Tiene sentido lo que he compartido hasta el momento. No se han dormido, ¿verdad? Están ahí. Estamos aquí. Página 63, brother. Página 63. Sí. Busca un poquito más abajo. Dice Jalel arriba. Jalel. Ajá. Aquí, mire, aquí cuando entra la parte del Jalel. Una vez finalizado el Birkah Hamazon, que es la oración después de los alimentos, recitamos la bendición del vino y bebemos la tercera copa, mientras nos reclinamos sobre el costado izquierdo. Es preferible beber la copa entera, aunque por lo menos debemos consumir la mayoría de esta. Pero aquí, al margen, dice, la redención desde Egipto en el pasado fue el tema de la parte de la Haggadah que recitamos antes de la cena. Todo eso tiene que ver con el pasado, la redención. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Ahora cambia el tiempo verbal y nos explayamos sobre la futura redención mesiánica. Abrimos la puerta, indicando que estamos listos para recibir al profeta Eliyahu, que anunciará al Mashiach, mientras suplicamos a Dios que vuelque su ira sobre los que estarían dispuestos a asumir el papel de sucesores espirituales del faraón en oprimir a los judíos. Cuando llegamos a esta parte, hacemos un cambio, dejamos el pasado y ahora entramos al futuro, que es la era mesiánica. Esta oración es bien importante porque decimos, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. Y decimos, vuelca tu ira sobre las naciones que no te reconocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues ellos han devorado a Jacob y destruido su aposento. Vuelca tu cólera sobre ellos y que el furor de tu ira los alcance. Persíguelos con tu furia y destrúyelos de debajo de los cielos de Hashem. Esto es el reino mesiánico. Ahora hicimos un cambio. En este mismo recurso, hicimos el cambio de lo que fue el relato del Éxodo, el pasado, pero al momento después de la comida, por eso es que la comida también es parte del convenio. Después de la comida, dimos gracias por la comida y ahora vamos a entrar al punto en donde estamos listos para la redención. Nosotros que sabemos que tenemos al Mashiach, es el momento en el que decimos, entendemos este momento porque entendemos lo que representa Yeshua, pero ahora esperamos la venida en su reino mesiánico, cuando Él regrese y estemos con Él. Y está el Jaleel,
que son las oraciones, no por nosotros, Hashem, no por nosotros, que son partes, versos, cantos. Alaben a Hashem todas las naciones, alábenlo todos los pueblos. Son alabanzas, son salmos de alabanza. ¿Ve? Termina el Seder. Termina el Seder en agradezcan a Hashem porque Él es bueno, pues su misericordia es para siempre, es para toda la eternidad. Agradezcan al Dios de las fuerzas celestiales. Odu Adonai Kitov. En 26 versículos que representan las 26 generaciones, desde la creación hasta el Éxodo y la entrega de la Torá, el salmista recapitula la historia del mundo hasta el ingreso de los israelitas a la Tierra Santa. Por cada suceso, agradecemos a Dios por su constante bondad, y que la palabra en hebreo esta, Kile Olam Hasdo, pues su benevolencia es para toda la eternidad. ¿Ve? Y ahí seguimos hablando, y siempre, pues su benevolencia es por toda la eternidad. Y usted va a ver que es pura adoración, lo que se está dando en la mesa del Seder. Culminamos con la cuarta copa. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. Oramos por la cosecha de la tierra deseable, buena, extensa. El Seder finalizó, ahí termina. Pero acuérdense que finalizamos viéndonos en la era mesiánica y el año próximo en Jerusalén. Y ahí termina el Seder. ¿Cómo celebrar correctamente Pesaj? Espero que a través del viaje que le di, cortito, a través de este Seder, cortito, porque leer todo el Seder nos llevaría unas 2 horas, más o menos, para terminarlo. Yo creo que más de 2 horas. Realmente son como todo el Seder completo, son casi 4 horas. Por eso es que la mesa del Seder, la mesa de Pesaj, es una mesa en donde la comida está intermedio, porque todo completo son casi como 4 horas. Si es que no comemos hasta llegar la parte de la comida para después terminar, pero dura como 4 horas. Esa es la forma correcta. Algunos seders mesiánicos no tienen todas las partes que conlleva, tiene la comida, se termina la comida y ahí se terminó la celebración, y realmente no estamos cumpliendo en relatar el Éxodo y vernos en el reino mesiánico, que ese es el propósito. Ese es el propósito de un Seder como este, que en los elementos del Seder tú veas la redención de Egipto, pero después de la comida, ahora tú te estés vislumbrando la redención. Por eso es que se acostumbra a dejar una silla vacía, se manda al niño pequeño a que abra la puerta y vea si llegó Elías. ¿Por qué? Porque estamos anhelando el reino mesiánico, Elías que va a inaugurar la llegada del Mashiach, y todo esto se conecta ahí cuando se envían a los niños, abre la puerta, llegó Elías, porque si llegó Elías, ya está el reino mesiánico. Espero que, Pastor, no sé si hay alguna pregunta. Es todo lo que quería compartir esta noche. No sé si una pregunta, alguna duda, algo que díganme algo, porque están muy calladitos ahí. No, prestando mucha atención y leyendo detrás de usted. Sí, me gustaría preguntar, porque fíjate, esto de la Hagadá nos abre el pensamiento muchísimo. Estaba leyendo yo, ¿verdad? Según los pasos de las 4 copas. Ok, ahora que usted habla, ¿verdad? Sobre cuando se cumple la 4ª copa, que representa el reino mesiánico, ¿verdad? Prácticamente. ¿Cómo lograr traer
más amplitud, ¿verdad? En cuanto a qué representa cada copa, porque cada copa representa algo, una redención, ¿verdad? ¿Cómo lograr ampliar mejor el conocimiento qué representa cada copa? Muy buena pregunta. Ya se la contesto. Las 4 copas son basadas en el versículo de Éxodo. Representan las expresiones de redención. ¿Dónde están por aquí? Que representan las 4 copas. Os redimiré, os tomaré, que son, os libraré, os salvaré, os redimiré y os tomaré como pueblo mío. Son las cuatro partes. Empieza diciendo, la primera es, os libraré de los trabajos forzados de Egipto. El cuerpo que sufre la carga, un cuerpo fuerte, capaz de soportar carga muy grande, pero ellos estaban siendo oprimidos. Así es que la primera copa representa es, os libraré de los trabajos forzados en Egipto. La segunda, os salvaré de la servidumbre, refiriéndose al trabajo rápido y activo. Tercero, os redimiré, la redención. Y cuarto, os tomaré como pueblo mío. Por eso la cuarta está relacionada al reino mesiánico, porque es cuando la redención se complementa y de las 4 esquinas del mundo estamos esperando que Él nos tome y Él nos lleve, porque ya somos pueblo, pero estamos esperando que se complete os tomaré como pueblo mío. Muchos piensan que esta es la copa que Yeshua no tomó y que dio a sus discípulos cuando dijo, de cierto os digo que no volveré a tomar de este fruto de la vid hasta que esté con vosotros en el reino de vuestro Padre. O sea que si conectamos esa expresión de Yeshua, Él está diciendo, esta copa no la voy a tomar porque es cuando yo venga y los tome y seamos el pueblo, un solo pueblo, el reino de mi Padre. Perfecto. Sí, eso es muy importante porque es como te dice que cuando nos dedicamos a hacer, yo fui parte de eso, ¿verdad? Nos dedicamos a hacer nuestro propio Sidur y prácticamente pues se brinca de por sí la historia. Tarde o temprano, cuando vienes a ver, se le da tanto énfasis solamente a lo que hizo el Mesías nada más que obviamos, ¿verdad? Lo que representa ese mandato de lo que es estar ese día en Pesaj. Así Porque es. aquí cuando estudiamos las Hagadah, nos da bien claro el inicio. Este es el homenaje a la libertad que hizo el Eterno. O sea, lo que el Mesías nos está haciendo entender es recordando prácticamente lo que sucedió. Y nosotros cometimos ese error muchas veces, ¿verdad? Y pasamos todo ese relato tan importante de lo que representa esa liberación. Exactamente. Nuestro hermano Rubén Ocasio dice, aunque la Haggadah termina formalmente, debemos seguir compenetrándonos en el relato del Éxodo y las leyes del Pesach hasta que nos venza el sueño. Página 92. Es lo que dice la página 92, exacto. O sea, que mucha gente se queda despierta todavía después de que termina el Seder, siguiendo hablando de las leyes de Pesach y todo. Exactamente es lo que dice aquí, mire. No le seguí leyendo al final, pero aquí es lo que dice aquí. Aunque la Haggadah termina formalmente aquí, debemos seguir compenetrándonos en el relato del Éxodo y las leyes de Pesach hasta que nos venza el sueño. Ahora, cabe decir que dentro de lo que son las leyes, cuando nosotros vemos, especialmente en el Shulchan Aruch, nos menciona la medida de la copa del vino, que se tiene que tomar, porque como son 4 copas, también tenemos que entender que es una medida. No recuerdo bien la medida ahorita, pero nos dice exactamente cuál es la medida y nos dice que puede ser diluido con agua también para que no sea como en algunas congregaciones que dicen la copa es de ese tamaño y hay que llenarla 4 veces y las 4 veces. Imagínense, antes de llegar a la cuarta ya lo venció el sueño porque 4 copas de ese tamañote. Pesach no es un día para emborracharse, es un día para estar consciente de lo que se está
se está haciendo hasta el final. Así es que solamente como nota aclaratoria, porque a veces se nos pasa que hay una medida permitida que se puede tomar. Si la multiplicamos por 4, obviamente ya va a ser una cantidad notable y podemos tomar vino, pero no podemos emborracharnos, que eso es otra cosa. No sé si alguna persona tenga alguna otra pregunta, algo que aportar. Hay una interrogante que también se me ha hecho muchísimo, ¿verdad? También se puede traer a luz para, no sé, por si alguien también tiene alguna pregunta. Cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, sí, Éxodo, Éxodo capítulo 12, verso 12, donde el Eterno, ¿verdad?, le da la instrucción de que esa misma noche el malaj, ¿verdad?, pasaría por ese momento, ¿verdad? Dice que pasaría por la tierra de Egipto y que se le daría muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, tanto los hombres como del ganado. Así ejecutaré juicio contra todos los ídolos de egipcios, yo Adonai. O sea, la pregunta viene que hay un poco de confusión en cuanto a tomar la Pascua, ¿verdad? O el Pesaj, perdón. Si es el 13 entrando el 14 o si es entrando del 14 al 15. ¿Por qué? Porque Éxodo capítulo 12 nos muestra de que prácticamente fue que ellos se encerraron entrando del 13 al 14. Estaba prohibido salir. Entonces, no sé si puede. ¿Perdón? Fue el 14. Uh-huh. O sea, de 13 entrando el 14. No, fue del 14. 14. Porque sí, Mire, sí. está Ajá. en Deuteronomio capítulo 16. Déjeme le pongo compartir aquí. Deuteronomio 16 dice, guardarás el mes de Abib, que es el mes de Nisan, y harás Pascua, Pesach, Adonai tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Adonai tu Dios de Egipto, de noche, ve que dice de noche, y si sacrificarás la Pascua a Adonai tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Adonai escogiere para que habitare ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura 7 días. Comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo por todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedarás hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Adonai tu Dios te da, sino el lugar que Adonai tu Dios escogiere para que habitara ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Adonai tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás panes sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Adonai tu Dios. Pero es el día 15, hermano. O sea que el día, porque esa es la que trae un poquito confusión, porque si dice que fue el 14 en la noche que se fue la liberación, o sea, el 14 de la noche ya es entrando el 15. Exacto. O sea, pues la liberación fue porque el día 15, panes sin levadura, Hamatzah, representa liberación, pero Pesaj representa que pasó por alto. Entonces,
si el día 15 salieron de Egipto, el día 14, es mi pregunta ahí, si la Pascua fue entrando 13 para 14. No, ellos sacrificaron el cordero el 14 entre las 2 tardes, o sea, a las 3 de la tarde, cuando se iba a acabar el día 14, que iba a entrar el día 15 en la noche. El cordero lo sacrificaron el 14, pusieron la sangre en los dinteles, pero el ángel de la muerte pasó por la noche, que era ya el día 15. En ese día, en esa noche hubo mortandad y ellos salieron al amanecer, que era el mismo día 15. ¿Me entiende? Sí, no, yo entiendo. Sí, es el día 15 en la noche ellos están comiendo el día 15 están comiendo el cordero en la noche. Mientras la muerte, hay mortandad afuera, ellos están comiendo, pero es la noche. Cuando Faraón ve que su hijo murió, que es en el transcurso de esa noche, le dice que se vayan. Al amanecer, que es el mismo día 15, es cuando ellos salen. O sea, prácticamente, porque panes sin levadura comienza el día 15. El día 15. Porque prácticamente la cena fue al comienzo como tal de panes sin levadura. Exacto. La cena fue al comienzo porque iba ligada a panes sin levadura. O sea que la cena, ellos comieron el cordero el día 15. Lo sacrificaron el 14, pero lo comieron el 15. Sí, porque mayormente esta venía siendo la única fiesta, ¿verdad? O el único evento que se podía sacrificar de noche. El resto de las festividades no se podía sacrificar de noche. Bueno, lo sacrificaban antes de la caída del sol. No era realmente a la noche, antes de la caída del sol. Lo que hacían en el templo es que ellos adelantaban el sacrificio diario. Si era a las 3 de la tarde, lo hacían a las 2 para que les tuvieran tiempo de sacrificar los corderos de Pesach antes de la caída del sol. Ya cuando caía el sol ya no sacrificaban corderos. Por eso es que lo que hemos estado estudiando últimamente, Moré Rico Cortés, a través de este libro, a través de este librito que se llama Las tradiciones de los rabís, Traditions of Rabbis, de la era del Nuevo Testamento, pudimos darnos cuenta de que en el primer siglo habían hecho una enmienda porque era la cantidad tan grande de gente que venía, que ellos permitieron, en el primer siglo ellos permitieron que el cordero se sacrificara en los días 13 y 14, porque era una gran cantidad que no les daba tiempo en un día. Entonces, el mandamiento dice, deberás sacrificarlo antes de la caída del sol del 14. Así que ellos hicieron el Sanedrín, permitió que se sacrificaran los corderos el 13 y el 14 para que todos pudieran comer Pesaj antes de la caída del sol o antes del día 15. Con eso dicho, entonces podemos ver que todo lo que nos hablan los evangelios y que siempre hay una discusión de Yeshua comió Pesaj o no era una comida conmemorativa, no, que no era Pesaj, no, que había panes inflados y que esto y que lo otro. Cuando vamos a este recurso, nos damos cuenta de que la cena de Yeshua, que fue él fue en la noche del día 14, porque él tenía que morir al siguiente día. Muy probablemente y muy seguro era que fue un cordero de Pesaj. Perfecto. Sí, no, mayormente por eso es que se arreguindan en esa misma interpretación, porque como vieron que el Mesías pues, tuvo que tomar ¿verdad? Ese momento, el día 13 para el 14, y eso lo dice Juan capítulo 18, verso, creo que es del 20 y algo, del 28 en adelante. Ahí, entonces, pero todo eso tenía un propósito, porque obviamente no podía cumplirlo en el tiempo establecido. Exacto. Sí, así es que podemos aún ver con estos recursos que es muy probable
que la comida que comió Yeshua era un ceder de Pesach. Él comió el ceder y al siguiente día él fue crucificado. Pero era algo que se hacía en la época del primer siglo, la época cuando vivía Yeshua. Era algo que se hacía por la gran cantidad de judíos de la dispersión que venían y se cree que en un año había más de 2 millones de personas. Ujú. Imagínense la gran cantidad de corderos, porque no solamente era sacrificar el cordero, sino que cada cordero, la sangre de cada cordero tenía que ser rociada en la base del altar. Y era impresionante cómo lo hacían. Realmente era impresionante cómo se ponía la fila de sacerdotes, cómo sacrificaban los corderos, iban pasando la sangre hasta que llegaba a la base del altar. Después tomaban el cordero, le quitaban las entrañas porque esas tenían que llevarse al altar. Le quitaban la piel y salaban el animal y después lo metían en un palo de granada y le entregaban a la persona de su cordero ya en un palo de granada para que fuera y lo cocinara. O sea que cuando la persona salía del templo, iba con su cordero listo para asarlo, ya no había necesidad de nada. Los sacerdotes lo pelaban, lo hacían todo. Que imagínense cuánto trabajo era en el templo. Y si nosotros decimos que había 2 millones de personas y lo dividimos entre 30, es imposible que hubiera sido en un solo día. Ya. Sí, porque el Pesaj era en familia. Si la familia era pequeña, había que añadirse otra familia. Ahí, son prácticamente de más de 10, yo diría, por familia. Hay que multiplicar todo eso. Ahí es que vienen los millones de personas. Así es. Bueno, familia, así que alguna otra pregunta, aprovechen ahora. ¿Puedo decir algo con el permiso de Suaste? Dale, bro, dale. Mira, hablando de lo de la copa de vino, en el Shulchan Aruch, en la página 194, Ahí está. lo que nos dice es, se llena una copa de vino para cada uno. La copa ha de contener como mínimo el volumen de un revit, 86 centilitros o 150 según una opinión más estricta. Ahí está la medida, validando lo que el More estaba hablando. Entonces, ¿Qué otra página cosa dijo? que, página 194, donde está el Kadesh del Shulchan Aruch. Entonces, también otra cosa, yo tener en cuenta que cuando estamos hablando de la palabra del Eterno, hay una palabra que dice el More Rico, y es que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. O sea, el calendario que está siendo utilizado en la escritura va a ser el calendario antiguo que se corría por el sol, la luna. Entonces, cuando hablamos de Pesaj, estamos hablando del día 14, pues como estaba explicando el More Suaste, se va a hacer entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, pero el día 15 ya cae a la puesta del sol. Entonces, al caer la puesta del sol, el mandato lo que nos dice es que tenemos que comer el cordero. Ahora no tenemos templo, pero el cordero se comía después de la puesta del sol. Y muchos de los sabios dicen que cuando se ven ya 3 estrellas en el cielo, así como cuando hacemos Abdalá. Que para que tengan claro y no se confundan, no podemos pensarlo con el calendario que nosotros usamos secular. Decimos que hoy el 6 de enero va a ser a las 12 de la medianoche. Pues no, se supone que ahora mismo en un calendario en el que nosotros utilizamos para la ya hoy sería 6, porque ya estamos en la noche, ya cayó la noche. ¿Ves? Entonces, eso para poder entenderlo, tenemos que primero pensar en ese calendario. Si no pensamos con ese calendario, nos confundimos, porque entonces pensamos que sería el otro día. Tenemos que pensar en que el 14 se mata el cordero, pero el mandamiento nos dice que el 15 es cuando se consume. Y ahí fue cuando ellos, cuando cae la noche, consumen el cordero y entonces sale, después que pasó el ángel, entonces que ellos son liberados durante la noche. Pero solamente para aclarar ese punto y para darle información del vino. Pero de lo demás, es tremendo.
Mira, dice aquí 86 centilitros. Vendrían siendo aproximadamente centilitros. A ver si consigo algo. 290 onzas líquidas. Es que es una cantidad bien pequeñita. Por cada copa. Ujú. O sea, las primeras 3. Primeras, sí. $290 como yo creo que una copa de esa no trae, No, tiene que ser mililitros, puede ser. mililitros. Yeah. 194 dijo, ¿va? Ujú. Tres- 2.96 onzas. Ahora sí. Es que el libro dice centilitros, pero al parecer son mililitros, que son 2.90. Estamos hablando de 3 onzas prácticamente. 3 Y por 4, 12. en total de las cuatro copas, en total sería una taza y si acaso un cuarto. Una taza y un cuarto de vino en las 4 copas prácticamente. Porque una taza contiene 8 onzas. Ujú. Que eso es prácticamente lo que te vas a tomar en las 4 copas de las Hagadah donde estás haciendo el servicio. Ujú. O sea, que no es 4 copas llenas. Literalmente serían como mucho entre todo 2 copitas. Yeah. Aproximadamente, dependiendo de la copa que uses. Si uso la de café, la mitad. si uso la de café, pues estoy transgrediendo. No, ese es un buen punto, porque si nos ponemos a ver, son 12 onzas en total por toda la noche. Imagínense, cuando vemos las mesas, la mesa de Pesaj en muchas congregaciones, vemos que se han pasado del límite. Sí, y mira, otro punto que si lo ven en el Shulchan Aruch también dice que se recomienda enjuagar la copa antes de utilizarla para el Kiddush y se suele añadir al vino una pequeña cantidad de agua, se conoce como mesigá. 3 Diluirlo gotas ya. bastan para el vino de papa. Tú estás en la quejilla ya, ¿verdad? De México. En signo de estima a la misma, se llena la copa de vino hasta que rebase. El amo de la casa se llena su copa, pero el Shulchan Aruch te da mucho, te pone a pensar mucho, porque entonces tú tienes una guía práctica de cómo tú lo debes de hacer en tu entendimiento. ¿Ves?